Comenzamos. Buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio de corriente de cortocircuito. En este caso tenemos una figura que tiene tres generadores, un generador con su impedancia, ahí hay tres transformadores y como podemos ver tiene tres líneas. Línea 1 del tramo 2 al 5, la línea 2 del 5 al 4 y la línea 3 del 5 al 6. ¿Ya? Cada generador cuenta con su potencia, su voltaje, su, su secuencia positiva, negativa y neutra o porcentaje de resistencia, como quieran llamarlo ustedes. Los transformadores tienen su potencia y tienen su porcentaje de resistencia o secuencia positiva, negativa y neutra. Y bueno, eso. Vamos a calcular entonces. Ya lo primero que tenemos que hacer es asumir los valores base. Ya entonces vamos a comenzar con el del generador 1. Entonces decimos que la potencia del generador va a ser igual a la potencia base y la potencia base está en el punto 1. Entonces, ¿cuánto es la potencia del generador 1 hasta el punto 1 que va a ser la base? Es 20 megavoltios amperes. Entonces ponemos el dato, la potencia del generador va a ser igual a 20 megavoltios amperes y la potencia base está en el punto 1. Entonces ponemos potencia base va a ser igual a la potencia en base 1. Y lo mismo del voltaje, el voltaje del generador va a ser igual al voltaje base y el voltaje base está en el punto 1. Y el voltaje base lo tenemos aquí del generador es 10. Entonces va a ser 10 kilovoltios igual al voltaje de base. Esto va a ser igual al voltaje con base 1. ¿Listo? Ya sacamos lo primero. No se olviden que siempre que sea cortocircuito le van a dar esta impedancia junto al generador. Y yo aquí ya lo he renombrado ya los puntos. Y aquí está cuál es el voltaje. 1, 2, 3, 4, 5 y no está el 6. Voltaje 6. Ya, entonces ya que subimos los valores bases, vamos a sacar las tensiones y las impedancias. Entonces comenzamos haciendo el cálculo de las tensiones bases. Para sacar el cálculo de las tensiones bases tenemos que utilizar la fórmula de relación de voltaje. En este caso va a ser K del transformador 1. Tenemos que hacer en relación a los tres transformadores. Vamos a comenzar con el transformador 1, el de aquí. Y nos dice que la fórmula que va a ser siempre 1 sobre 2. Va a ser el 1 sobre 2. Entonces, la relación de voltaje va a ser igual al voltaje 1 sobre voltaje 2. Que esto va a ser igual al voltaje con base 1 sobre el voltaje con base 2. Aquí simplemente tenemos que despejar, voltaje 1 es dato, voltaje 2 también es dato, voltaje con base 1 también es dato, que es lo que acabamos de sacar aquí en nuestros valores base. Tenemos el voltaje 1, voltaje 2 y el que tenemos que despejar es el voltaje con base 2. Listo, lo despejan, les va a quedar el voltaje con base 1 sobre el voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Entonces aquí directamente reemplazamos datos. ¿Cuánto habíamos dicho que vale el voltaje con base 1? Lo tenemos aquí, es 10 kilovoltios. Entonces reemplazamos 10 sobre el voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Voltaje 1 es 10 y el voltaje 2 es 69. Directamente reemplazamos. 10 multiplicado por 69. Esto nos va a dar como resultado 69 kilovoltios. Ahora, nos vamos a nuestra gráfica y vemos que del punto 2 viene hasta el punto 5, no tiene interrupciones, baja del punto 5 y sigue hasta el punto 4. Y si se dan cuenta, desde el punto 5 también viene el punto 6, así que no hay interrupciones. Entonces, vamos a poner entonces que el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 4, que también va a ser igual al voltaje con base 5. Y del voltaje con base 5 es igual al voltaje que va al voltaje con base 6 y no hay interrupciones. Por eso que lo vamos a poner que es igual al voltaje con base 6. ¿Listo? Del punto 2 al 5, del 5 al 4 y del 5 viene hasta el 6 y no hay interrupciones. Entonces va a ser igual a la base 5, 4 y 6. ¿Ya? Si quieren ustedes lo ponen en ese orden que les dijo o como está aquí ordenadito. Es lo mismo. Ahora vamos a calcular las tensiones base del transformador 2. Que esté aquí el transformador 2. Voy a ponerlo aquí. Transformador 1. Transformador 2. Y este es el transformador 3. Listo. Ahora nos vamos al transformador 2. Lo mismo, utilizamos de nuevo la relación de voltaje. Y como les he dicho, siempre va a ser 3 sobre 4, 1 sobre 2 y 6 sobre 7 y así.
Entonces va a ser 3 sobre 4, voltaje 3 sobre voltaje 4 va a ser igual al voltaje con base 3 sobre el voltaje con base 4. ¿Ya? Tenemos el voltaje 3, tenemos el voltaje 4, tenemos el voltaje con base 4, pero no tenemos el voltaje con base 3. Porque el voltaje con base 4 habíamos dicho, aquí está aquí arriba, yo lo expliqué, entonces del punto 2 viene el 5, del 5 al 4 y del 5 viene el 6. Entonces tenemos el voltaje 3, tenemos el voltaje 4 y tenemos el voltaje con base 4. Y el que tenemos que despejar es el voltaje con base 3. Directamente ya despejan, les va a quedar el voltaje 3 sobre el voltaje 4 multiplicado por el voltaje con base 4. Entonces aquí ya directamente vamos a reemplazarlo. Multiplicado. ¿Cuánto vale el voltaje con base 3? Nos vamos aquí en nuestro gráfico. Aquí está, yo lo he enumerado para que ustedes lo vean y cuando practiquen. El voltaje 3 vale 10 y el voltaje 4 vale 69. Entonces reemplazamos. Va a ser 10 sobre... Un ratito. Va a ser 10 sobre 69 multiplicado por el voltaje con base 4. ¿Cuánto habíamos dicho que vale? 69. Entonces ponemos 69. Esto va a ser igual a 10 kilovoltios. ¿Listo? Ya tenemos el voltaje con base 3. Ahora nos pasamos al transformador 3. ¿Ya? Lo mismo. El transformador 3 tiene punto 6, punto 7. Entonces va a ser 6 sobre 7. El voltaje 6 sobre el voltaje 7 va a ser igual al voltaje con base 6 sobre el voltaje con base 7. Perdón. Ya despejamos entonces aquí. Tenemos voltaje 6. Tenemos el dato del voltaje con base 6. Del voltaje 6 tenemos el voltaje 7. Tenemos el voltaje con base 6. El que no tenemos es el voltaje con base 7. Entonces ese es el que tenemos que encontrar. ¿Listo? Entonces despejamos el voltaje con base 7 y le va a quedar el voltaje con base 6 sobre el voltaje 6 multiplicado por el voltaje 7. ¿Ya? Entonces aquí directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto habíamos dicho que vale el voltaje con base 6? Lo tenemos aquí arriba, vale 69. Sobre el voltaje sobre el voltaje 6 multiplicado por el voltaje 7. Nos vamos a nuestro gráfico, nos vamos al transformador 3 que está aquí. ¿Ya? Aquí vamos a ponerle 6 y esto era 7. Listo. El voltaje 6 vale 69 y el voltaje 7 vale 10. 69 y el voltaje 7 era 10. Listo. Esto nos da como resultado 10 kilovoltios. Y nada, ahora ya terminamos entonces de hacer los cálculos de las tensiones base. Ya tenemos los voltajes base, entonces los anotamos. ¿Cuánto vale el voltaje con base 1? Nos vamos al gráfico. Lo habíamos sacado en los valores base. El voltaje con base 1 vale 10 kilovoltios. Vamos a anotarlo. 10 kilovoltios. El voltaje con base 2 lo tenemos aquí en el transformador 1. Habíamos dicho que vale 69 kilovoltios. Y habíamos dicho que va a ser 69 kilovoltios para el voltaje con base 4, para el voltaje con base 5 y para el base 6. Entonces lo anotamos. Va a ser lo mismo para el 4, 69 kilovoltios para el 5 y para el 6. Ahora en el transformador número 2 sacamos el voltaje con base 3 y nos dio 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Y en el transformador 3 sacamos el voltaje con base 7 y nos dio 10 kilovoltios. Y lo anotamos. Listo. Ahora ya tenemos todos los voltajes base. Ahora tenemos que sacar las impedancias base. ¿Listo? Vamos a comenzar con la impedancia base 1, que es el voltaje base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que era nuestra potencia, nuestro voltaje base 1? 10 kilovoltios. 10 y como está en kilos, va a ser por 10 elevado a 3. Y como lo dicta la fórmula, esto tiene que estar elevado al cuadrado junto con su respectiva unidad, que va a ser voltaje al cuadrado. Yo lo pongo acá afuera porque es lo mismo que ponerlo aquí adentro de voltaje y igual va a salir al cuadrado directamente. Entonces, tenemos que buscar nuestra potencia base. Nos vamos de nuevo al gráfico donde está nuestro valor base. ¿Y cuánto habíamos dicho que vale nuestra potencia? Vale nuestra potencia base 20 megavoltios amperes. Entonces lo anotamos. 20 y como está con mega, lo tenemos que hacer desaparecer ese mega, entonces va a ser por 10 elevado a 6. Un momento. Ya, continuamos.
Y entonces, como está en megavoltios amperes, tenemos que hacer desaparecer el mega y nos va a quedar voltios amperes. Va a ser 20 por 10 elevado a 6. Y junto con sus respectivas unidades. ¿Ya? Ustedes lo sacan con su calculadora y esto le va a dar 5 ohmios. Ahora, en la impedancia base 2, lo mismo nos dice el voltaje base 2 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Sabemos cuánto vale la potencia base y también sabemos cuánto vale el voltaje base 2 y directamente es reemplazar. Entonces va a ser 69 kilovoltios, como es el kilo, lo hacemos desaparecer el kilo, va a estar elevado a 3, va a ser desaparecer el kilo y la fórmula dicta que está elevado al cuadrado. Entonces, junto con su respectiva unidad sobre la potencia base, aquí está la potencia base en los valores base, directamente es reemplazar. Como es 20 megavoltios amperes, tenemos que hacer desaparecer el mega. 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Esto nos va a dar como resultado 238,05. 238,05 ohmios. Y lo mismo aquí va a aplicar lo de las impedancias base, como les había dicho anteriormente. Va a venir desde el punto 2 hasta el punto 5, se va a mantener, no hay nada que lo interrumpa. Del punto 5 baja y viene hasta el punto 4. Y desde este mismo punto 5 viene al 6 y no hay nada que lo interrumpa, por eso que van a hacer lo mismo. Entonces vamos a decir que la impedancia base 4 va a ser igual a la impedancia base 5, que esto va a ser igual a la impedancia base 6. Ahora, ya tenemos la impedancia base 1, la 2, la 4, la 5 y la 6. Nos falta la 3 y la 7. Entonces, seguimos. La impedancia con base 3 va a ser el voltaje con base 3 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿En cuánto vale el voltaje base con base 3? Es 10 kilovoltios. Entonces, 10 por 10 elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo, y como dicta la fórmula, tiene que estar elevado al cuadrado, junto con su respectiva unidad. La potencia base habíamos dicho que vale 20 megavoltios amperes. Para hacer desaparecer el mega lo elevamos por 10 a la 6, junto con sus respectivas unidades. Esto nos va a dar como resultado, te lo sacan en su calculadora y les va a dar 5 ohmios. Ahora ya tenemos hasta la impedancia 6, nos falta la impedancia 7. La impedancia 7 va a ser igual el voltaje base 7 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Cuánto vale el voltaje base 7? 10 kilovoltios. 10, como es el kilo, lo elevamos a 3 para hacer desaparecer el kilo. Y tiene que estar elevado al cuadrado como dicta la fórmula. Y junto con su respectiva unidad. ¿Listo? Y la potencia base va a ser 20 por 10 elevado a 6. Junto con sus respectivas unidades. Porque la potencia base es 20 megavoltios amperes. Y para hacer desaparecer el mega tiene que estar por 10 a la 6. Y ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 5 ohmios. Un momento. Listo, ya sacamos entonces las tensiones base en los transformadores y las impedancias base. ¿Listo? Ahora tenemos que hacer los cálculos de los valores por unidad. Y para los cálculos de valores por unidad va a abarcar dos generadores, los generadores y los transformadores. Un ratito. Ya. Entonces vamos al generador 1. Tenemos la potencia, el voltaje, las secuencias, porque vamos a trabajar con las tres secuencias ya desde aquí en los generadores. Entonces va a ser imaginario por el porcentaje de pérdida o en la secuencia sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo, entre paréntesis, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. ¿Ya? A ver, vamos al gráfico y vamos a buscar los valores. Ya nos dice aquí entonces el porcentaje del generador. El primer porcentaje, vamos a comenzar con la secuencia positiva. Entonces vamos al generador 1 y la primera secuencia nos dice que es 18. Entonces directamente vamos a reemplazar 18 sobre 100. Ahora hacen su paréntesis, que esto tiene que estar elevado al cuadrado. El voltaje del generador viejo va a ser el que está aquí. Este de aquí, el voltaje del generador 1. Todo lo viejo es lo que está en el gráfico y todo lo nuevo es lo que sacamos en los valores base. En este caso es el voltaje del generador viejo. Va a ser 10
es este de aquí, el voltaje del generador 1, voltaje del generador viejo, 10, sobre el voltaje del generador nuevo. El voltaje del generador nuevo es el valor, los valores base, o sea, los valores nuevos que sacamos. En este caso, ¿cuánto es? Es 10. Entonces directamente vamos a reemplazar. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del generador nuevo. Ya, como dice el valor nuevo, buscamos la potencia del generador nueva en los valores base y es 20 megavoltios-amperes. Reemplazamos 20 sobre la potencia del generador viejo. Nos vamos al gráfico, buscamos el generador 1 y cuánto nos está dando de potencia, 20 megavoltios-amperes en el generador 1. Y directamente reemplazamos. ¿Listo? Ahora lo mismo. Hicimos para la primera secuencia, la secuencia positiva, ahora nos falta para la negativa y para la neutra. Para eso ustedes simplemente tienen que... A ver, ratito. Copiar, pegar. Tienen que cambiar el signo nomás. Negativo y neutro. Y tienen que reemplazar en el porcentaje. En el porcentaje de la secuencia. En la secuencia negativa nos dice que es 46%. Entonces reemplazamos. 46, de ahí todo lo demás se mantiene, y para el neutro nos dice que es 105%. Entonces directamente 105. Ahora, ustedes lo van a sacar con su calculadora y para la secuencia positiva, sacan todo esto con imaginario, les va a dar imaginario 0,18. Para la secuencia negativa les va a dar 0,46. Imaginario 0,46. Y para el neutro, ustedes lo sacan y les va a dar 1,05 imaginario. Listo, terminamos del generador 1. Ahora vamos a ir al generador 2. Aquí está. Este es nuestro generador 2. Nos dice igual nos dice el porcentaje de la secuencia sobre 100, porque es porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Un momento, alguien entró. Ya. Entonces, como en el generador nuevo, en el generador número 2 no encontramos valores nuevos, los valores del generador para el voltaje y la potencia se van a repetir, porque aquí no estamos sacando ningún valor nuevo ni viejo. Entonces, directamente vamos a repetir la potencia y el voltaje para nuestro generador número 2. Entonces, directamente vamos a trabajar con la secuencia positiva. Como vamos a comenzar con la secuencia positiva. Vamos al gráfico y nos dice que es 18%. Entonces va a ser 18 sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Como les había dicho, no hay valores nuevos, entonces directamente se va a repetir. Entonces el voltaje aquí es 10 sobre 10. Se va a repetir el valor porque no estamos sacando ningún valor nuevo. Y lo mismo con la potencia. Cuando vamos a la potencia, ¿y cuánto nos da? 20. Lo mismo se va a repetir para el nuevo y para el viejo, 20 sobre 20. Y lo mismo, aquí tenemos que también trabajar con la secuencia negativa y con la secuencia neutra. ¿Ya? Y ahora vamos y vemos cuánto nos está dando. En la negativa nos está dando 46% y en la neutra 105%. Directamente ustedes lo reemplazan, ¿no? 46 y 105. Listo. Ustedes lo sacan con su calculadora. En la secuencia positiva les va a dar 0,18 imaginario. La secuencia negativa les va a dar 0,46 imaginario. Y la neutra les va a dar 1,05 imaginario. Listo, ya terminamos del generador 2 y ahora pasamos al generador 3. Lo mismo. Para el generador 3 va a ser imaginario por el porcentaje de la secuencia sobre 100, porque es porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Y en este generador va a ser lo mismo que en el generador número 2. Como no estamos sacando valores nuevos, los valores del generador, tanto para el voltaje y la potencia, se van a repetir. O sea, aquí no vamos a tener valores nuevos, entonces se va a repetir el valor. Solo vamos a trabajar aquí con la secuencia. Entonces, nos vamos al generador número 3, está aquí. La primera secuencia nos dice que es la positiva 18%. Entonces, 18 sobre 100. ¿Cuánto es el voltaje? Es 10. Entonces se va a repetir para los dos, tanto para el viejo como para el nuevo. Elevado al cuadrado, no se van a olvidar. Y la potencia, como no tenemos nuevo, igual se va a volver a repetir, no estamos sacando valores nuevos, entonces va a ser 20 megavoltios amperes. Va a ser 20
sobre 20. Se va a repetir el valor. Y lo mismo, hacen con las otras dos secuencias, solo tienen que reemplazar nomás el porcentaje. Negativo, neutro. Vamos a ver cuánto es en el negativo, 46, y en el neutro 105. Y el otro, el neutro, es 105. Y lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 0,18 imaginario. En el negativo les va a dar imaginario 0,46 y en el neutro les va a dar imaginario 1,05. Y eso es todo. Ya hicimos de los tres generadores. Ahora, como ya terminamos de los generadores, tenemos que pasar a los transformadores. Vamos a hacer los transformadores y de las líneas correspondientes. Porque nos dio, tenemos los tres transformadores y tenemos tres líneas. Línea 1, línea 2 y línea 3. Aquí están las tres líneas, lo voy a marcar. Línea 1, línea 2, línea 3. Ahí están las tres líneas. ¿Ya? Ahora pasamos a los transformadores. Ya. Nos vamos al gráfico y aquí está nuestro primer transformador. La fórmula nos dice entonces que es el imaginario por el porcentaje de la secuencia del transformador 1 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. Ya, entonces comenzamos. Vamos al transformador 1 y ¿cuánto nos está dando en la secuencia positiva? 8%. Reemplazamos. 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo. Nos vamos al gráfico y el voltaje del transformador 1 viejo va a ser el voltaje 1. El voltaje 1 va a ser 10. Reemplazamos. 10 sobre el voltaje del transformador 1 nuevo va a ser el voltaje base, que sacamos aquí nuestro voltaje base, en los valores base, el nuevo. ¿Y cuánto es el voltaje base? Es 10. Entonces le ponemos 10. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora tenemos que irnos a la potencia del transformador 1. Nos pide el valor nuevo sobre el valor viejo. Entonces, un ratito. ¿Quién entró? Ya. Seguimos entonces. Va a ser la potencia del transformador 1 nuevo. El valor de la potencia nueva va a ser el valor base. Y la potencia nueva del valor base es 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador 1 viejo. Nos vamos al gráfico. Vamos al transformador 1 y vemos que la potencia del transformador 1 viejo es 20 megavoltios amperes. No se olviden, todo lo que está en el gráfico son los valores viejos. ¿Listo? Seguimos. Entonces va a ser sobre 20. Listo. Ya hicimos de la secuencia positiva. Ahora tienen que reemplazar en la secuencia negativa y la secuencia neutra. Solo el porcentaje tienen que reemplazarlo. En este caso, para el transformador 1, tanto en la positiva como en la negativa va a ser 8% y en el que va a cambiar es en la neutra, que va a ser 40%. Entonces, se mantiene el 8% en el negativo y donde cambia es en el neutro. Entonces va a ser sobre 40. 40 sobre 100. Y ustedes lo sacan con su calculadora, los cálculos, y esto les va a dar 0,08 imaginario. Lo mismo en el negativo, imaginario 0,08. Y en el neutro les va a dar 0,40 imaginario. Ya hicimos el transformador 1. Ahora nos vamos al transformador 2. Lo mismo. Vamos al gráfico y buscamos el transformador 2. Aquí está el transformador 2. Va a ser el porcentaje de la secuencia sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre la potencia del transformador 2 viejo. Entonces, vemos cuánto vale la primera secuencia positiva, 8%, para la negativa también 8% y para la neutra va a cambiar a 40%. Entonces, va a ser 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo. El voltaje del transformador 2 viejo sería el voltaje 3, que va a ser 10. Va a ser 10 sobre el voltaje del transformador 2 nuevo, va a ser el voltaje con base 3. ¿Listo? Es el valor nuevo que hemos sacado. ¿Cuánto vale el voltaje con base 3? Vale 10 kilovoltios. Es el valor que sacamos aquí
en el cálculo de las tensiones base, este de aquí en el transformador 2, el voltaje con base 3. Entonces va a ser 10. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. En el valor nuevo de este va a ser el valor base, la potencia base. ¿Y cuánto es la potencia base? Es 20. Sobre la potencia del transformador 2 viejo. ¿Y cuánto vale eso? Nos vamos al gráfico, buscamos el transformador 2 y la potencia que te está dando en el transformador 2 es 20 megavoltios ampere. Entonces le ponemos sobre 20 y listo, ya tenemos los valores. Ahora, como les había hecho hace rato, los valores de la secuencia, tanto para la positiva como para el negativo, se van a mantener. En el que va a cambiar va a ser en el neutro, que va a ser 40%. 40. Ahí se mantiene. ¿Vemos? Pues en la secuencia positiva 8%, en el negativo 8% y en el neutro 40% para el transformador 2. Y ahora lo mismo, ustedes lo sacan en su calculadora y para el valor, para la secuencia positiva les va a dar 0,08. Para la secuencia negativa les va a dar, para el transformador 2 les va a dar 0,08 también. Y para el neutro les va a dar 0,40. Imaginarios, los tres imaginarios. Ya terminamos del transformador 2. Ahora tenemos que irnos al transformador 3. Aquí está el transformador 3. Aquí están sus datos del transformador 3. Está marcado. Lo mismo. Imaginario multiplicado por la secuencia sobre 100 en porcentaje. Multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo sobre el voltaje del transformador 3 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo sobre la potencia del transformador 3 viejo. Entonces reemplazamos la secuencia positiva, la secuencia positiva nos dice que es 8%. Va a ser 8 sobre 100. Ahora, el voltaje del transformador 3 viejo nos dice. Ese va a ser el voltaje 5, este de aquí. Digo, el voltaje 6. Ya, entonces va a ser 69. 69 sobre el voltaje del transformador 3 nuevo. Y es el que sacamos en la impedancia, ¿dónde está? Este va a ser el que sacamos aquí en el transformador 1, porque habíamos dicho que viene desde el 2 hasta el 5, del 5 baja hasta el 4 y el valor del punto 5 va hasta el valor hasta el punto 6 y se mantiene. No hay nada que lo interrumpa, es por eso que van a ser iguales. Entonces, el voltaje del transformador 3 nuevo va a ser 69, que es el que sacamos en el transformador 1. Aquí está, este de aquí. Entonces, vale 69. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo. Y el valor, la potencia del transformador 3 nuevo va a ser el valor base. En este caso, ¿cuánto vale la potencia base? 20 megavoltios ampere. Sobre la potencia del transformador 3 viejo. Nos vamos al gráfico, buscamos al transformador 3 y vemos que nos está dando de datos que la potencia del transformador 3 es 20 megavoltios ampere. Entonces reemplazamos 20. Y lo mismo, tenemos que volver a copiarlo y tenemos que hacerlo para las dos secuencias restantes, para la negativa y para la neutra. Y verificamos las secuencias, el valor de las secuencias. Para el positivo 8%, para el negativo 8% y para el neutro es 40%. 8% para el positivo, 8% para el negativo y en el neutro es el que va a cambiar. Entonces le ponemos sobre 40, multiplicado por 40. Y lo sacamos en la calculadora y les va a dar 0,08 imaginario. En el negativo también les va a dar 0,08 imaginario. Y en el neutro va a ser 0,40. Y ya terminamos los valores de los generadores y de los transformadores. Ahora ya tenemos que sacar los valores de las tres líneas que nos está dando. De la línea 1, de la línea 2 que está aquí y de la línea 3. Entonces la fórmula para la línea es... ¿Dónde está el imaginario? Tiene que haber un imaginario aquí. Ahí está. Va a ser la resistencia de la longitud. Resistencia de la longitud por la longitud sobre el valor que va a tener en los valores base, en las tensiones base, el voltaje base.
Habíamos dicho que va a ser del punto 2 al punto 5, del 5 al 4 y del 5 al 6. Entonces, el valor que vamos a utilizar en las impedancias va a ser la impedancia con base 2. Desde ese punto vamos a utilizar la impedancia base 2 para el cálculo de las líneas, porque viene del punto 2 hasta el 5, del 5 baja hasta el 4 y del mismo 5 va hasta el 6 y no tiene ninguna interrupción. Entonces, ese es el valor de la impedancia que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos de línea. ¿Listo? Aquí entonces no va a ser esto, va a ser 2. Es lo mismo que yo le ponga impedancia base 4 o base 5 o base 6. Ustedes le pueden poner cualquiera de estos, justificado. Yo le puse la impedancia base 2. Le puedo poner 5 o 6 y va a ser lo mismo. Entonces, directamente reemplazamos en la línea 1 cuánto vale la resistencia y la longitud. Esta es la resistencia y la longitud positiva, negativa y neutra. Tenemos que calcular para las tres. Y nos está dando una longitud. Y la longitud de la línea 1 es 100 kilómetros. Entonces, la resistencia y la longitud de secuencia positiva es 0,03 ohmios kilómetros. Entonces, directamente reemplazamos. 0,3 ohmios sobre kilómetro. Multiplicado. No me equivoco, esto tiene un imaginario. Por la longitud que habíamos dicho que es, ¿cuánto? Del 2 al 5 es 100 kilómetros. 100 kilómetros. Sobre la impedancia con base 2, como le había dicho, es porque viene del punto 2 al 5 y del 5 baja hasta el 4. Y desde este mismo 5 va hasta el 6 y no tiene interrupciones. ¿Cuánto vale nuestra impedancia base 2? 238,05. 238,05 ohmios. Y lo mismo, tenemos que sacar para las tres secuencias, para el negativo y para el neutro de nuestra línea 1. Y aquí ustedes lo que tienen que reemplazar simplemente es la resistencia y la longitud. Para la positiva y para la negativa se va a mantener el 0,3 y para el neutro va a ser 1,05. Entonces, reemplazamos en el neutro, va a ser 1,05. De ahí se va a mantener la longitud, va a ser la misma impedancia y ustedes lo sacan con su calculadora. No se olviden, tenemos que hacer para la positiva, para la negativa y para la neutra. Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar en la secuencia positiva imaginario 0,1260. Para el negativo también les va a dar imaginario 0,1260. Y para el neutro es donde va a cambiar porque es 1,05. Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,4410. 4410. Ya terminamos de la línea 1. Esta línea. Ahora pasamos a la línea 2. Lo mismo. Vemos cuáles son los datos que nos está dando. La longitud 2 de la línea 2 es 100 kilómetros. La resistencia en la longitud de la línea 2 en secuencia positiva es 0,3. Para la negativa también es 0,3. Y para el neutro es 1,05. Lo mismo entonces. Aquí vamos a poner imaginario por la longitud. Ahí es la fórmula. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que era la primera secuencia en la línea 2? La resistencia de la longitud positiva es 0,3. Va a ser imaginario 0,3. Valores ohmios, los hechos unidades sobre kilómetros, multiplicado por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 100 kilómetros. Por 100 kilómetros. Y lo mismo aquí la impedancia, vamos a usar la impedancia base 2 porque, lo vuelvo a repetir, viene del punto 2 hasta el punto 5, del punto 5 baja hasta el punto 4 y del mismísimo punto 5 va hasta el punto 6 y no tiene ninguna interrupción. O sea, van a hacer lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo que yo ponga en la impedancia con base 4 o base 5 o base 6, igual nomás es lo mismo que lo ponga. Yo estoy utilizando la impedancia base 2, o sea, el número 2. Pero ustedes si quieren le ponen 4, 5 o 6. Entonces, la impedancia con base 2 vale 238,05 ohmios. ¿Listo? Ahora tenemos que hacer para las otras dos secuencias, la negativa y la neutra. Negativa y neutra. Vamos a verificar si la resistencia y la longitud cambian alguno de estos.
Nos vamos a la línea 2. Para la secuencia positiva es 0,3. Para la negativa es 0,3. Y para el neutro es en el que cambia. En el neutro es 1,05. Entonces reemplazamos en el neutro la resistencia de la longitud 1,05. Ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar en la secuencia positiva para la línea 2 0, imaginario 0,1260. Para el negativo va a ser también imaginario 0,1260. Y para el neutro les va a dar imaginario 0,4410. Ese es el valor que les va a dar en la línea 2. Son los valores, los tres valores que nos están dando. Ahora nos vamos a la línea 3. Por longitud. Ahora lo mismo va a ser. Impedancia va a ser 2. Directamente vamos a reemplazar nomás entonces. Nos vamos a la línea 3. Aquí está la longitud, va a ser 100 kilómetros. Y la resistencia de la longitud para la secuencia positiva va a ser 0,3. Para el negativo va a ser 0,3. Y para el neutro va a ser 1,05. Entonces, reemplazamos. Imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetro multiplicado por la longitud 3 es 100 kilómetros. Por 100 kilómetros. Y la impedancia con base 2, ¿cuánto vale? Vale 238,05 ohmios. 238,05 ohmios. Ahora lo mismo tenemos que hacer para las otras dos secuencias. Tenemos que reemplazar nomás la resistencia de la longitud. Vamos a verificar. Para el positivo es 0,3, para el negativo también es 0,3 y para el neutro es 1,05. Entonces en el neutro es en el que va a cambiar y para los otros dos se mantiene. 1,05. Ustedes lo sacan con su calculadora y le ponen para la secuencia positiva, para la línea 3 les va a dar imaginario 0,1260. Para el negativo también les va a dar imaginario 0,1260. Y para el valor neutro le va a dar imaginario 0,4410. Y ya terminamos entonces los cálculos por unidad. Sacamos las tensiones bases, las impedancias, sacamos los valores bases, sacamos los generadores y sacamos también de los valores de los transformadores y de las líneas. Entonces ya terminamos lo más importante. Ahora vamos a realizar nuestro circuito equivalente. ¿Ya? El circuito equivalente lo vamos a realizar viendo nuestro gráfico. ¿Ya? En este caso, aquí podrían haber hecho de dos formas, pero yo lo hice de una forma más sencilla. Podrían haber puesto directamente aquí este nodo aquí hacia arriba y que cierre directamente en el cable y poner la puesta a tierra aquí. Pero más sencillo es esta la manera que hice yo. ¿Ya? Entonces este circuito equivalente es lo mismo que esto. Lo mismo que esto, ¿ya? En este caso tiene que acabar en un mismo cable. Yo hice que acabe en un mismo cable. El mismo cable o nodo. Y aquí yo puse mi puesta a tierra. ¿Ya? Van a comenzar entonces con su generador. Luego pasa el punto. Luego está el transformador 1. Aquí está el transformador 1. Luego está el punto 2. Está la longitud 1. Aquí está la longitud 1. Está el punto 5. Está aquí. Luego abajo está también el generador 2. Aquí está el generador 2. Pasa el punto 3. Luego está el transformador 2 y luego está el punto 4. El transformador 2 y el punto 4. Y podemos ver que aquí está el cortocircuito. No lo anoté, van a disculpar. Aquí en el punto 4 está nuestro cortocircuito. Vamos a agrandar un poco. Aquí en el punto 4 está el cortocircuito. Ya. En nuestro punto 4 está el cortocircuito y de ahí desde el punto 4 está la longitud número 2. Por eso es que es X de la longitud 2. Y de ahí sube y ahí está el punto 5. Ahí vamos armando de poquito. Y yo aquí los dos los puse en los mismos. Estos dos van a cerrar en algún punto. Y yo lo puse que cierra aquí abajo. Podía ver lo que cierran desde aquí arriba. El generador 1 que cierra desde aquí arriba, venga.
y cierren el mismo cable que este, que el generador 2. Pero es lo mismo nomás, así que no va a cambiar en nada. Ambos tienen que cerrar en un mismo cable o nodo. ¿Ya? Entonces, cierro en el mismo punto, o sea, en el mismo nodo, y pongo mi puesta a tierra. Entonces, de ahí del punto 5, de ahí de mi punto 5 está el punto 6, luego está el transformador 3, y está el punto 7 y está el generador 3, como lo podemos ver aquí. La longitud 3, el punto 6, el transformador 3, punto 7 y el generador 3. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que hacer el circuito equivalente. ¿Ya? Estos tres están en serie, estos dos están en serie, no podemos sumarlo con la longitud 2 porque aquí está mi cortocircuito, no me lo permite. Y aquí están estos tres también están en serie, entonces ya tenemos tres sumas, ¿ya? Entonces, sumamos. Y me había olvidado decirle que estamos haciendo primero con una secuencia positiva. Vamos a comenzar con la secuencia positiva. Secuencia positiva. Porque se dice secuencia positiva porque solo vamos a usar todos los valores positivos que hemos realizado hasta ahora, ¿ya? Entonces, el primer circuito en serie lo puse que vale ZA, el segundo ZB y el tercero ZC, ¿ya? Entonces, reemplazamos los datos. Aquí está ZA, X del generador 1, el transformador 1 y la línea 1. Entonces, reemplazamos valores. El X del generador 1, vamos a los cálculos del generador 1. Aquí está el generador 1 y como estamos en secuencia positiva, solo vamos a usar los valores positivos. ¿Cuánto vale el valor positivo del generador 1? Imaginario 0,18. Entonces va a ser imaginario 0,18 más el X del transformador 1. Vamos al transformador 1. Vamos al transformador 1, aquí está. Y el X del transformador 1 en secuencia positiva es imaginario 0,08. Imaginario 0,08 más el X de la línea 1. Vamos a los cálculos de las líneas y buscamos la línea 1. ¿Cuánto vale la línea 1 en secuencia positiva? Imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260. Lo sacamos en la calculadora y esto les va a dar imaginario 0,386. ¿Listo? Ahora, el ZB va a ser el X del generador 2 más el X del transformador 2. ¿Ya? Ahora buscamos al generador 2 y como estamos en secuencia positiva va a ser solo este valor. Va a ser imaginario 0,18. Imaginario 0,18 más el X del transformador 2. Vamos al transformador 2. Aquí está el transformador 2. El X del transformador 2 positivo es imaginario 0,08. Imaginario 0,08. Ya, ahora suman eso ustedes con su calculadora y les va a dar imaginario 0,26. ¿Listo? Ya hicimos la suma de estos dos circuitos en serie. Ahora nos falta el último, el ZC, que es la longitud 3, transformador 3 y generador 3. Entonces, la longitud 3, ¿cuánto es? Nos vamos a la línea 3. Nos vamos a la línea 3. Buscamos el valor positivo en la secuencia positiva y es imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260. Más el X del transformador 3. Nos vamos al transformador 3. Aquí está el transformador 3. El valor positivo en el transformador 3 es imaginario 0,08. Copiamos entonces. Imaginario 0,08 más el X del generador 3. Vamos al generador y buscamos el generador 3. Aquí está. Y buscamos su valor positivo que va a ser imaginario 0,18. Imaginario 0,18. Y listo. Lo sumamos nomás. Directamente vamos a sumar y nos va a dar imaginario. Imaginario 0,386. ¿Listo? Ahora, una vez que ya lo simplificamos con la fórmula de los circuitos, ya pues lo reducimos. ¿Ya? Y nos va a quedar así, o sea, estos tres van a desaparecer y va a quedar solo ZA, estos dos se va a reducir y va a quedar ZB, y lo mismo aquí va a quedar una sola resistencia que va a ser ZC. Entonces nos va a quedar aquí dos nodos, en este caso va a ser este de aquí el nodo A,
Y este va a ser el nodo B. Ya, pero ya ambos van a cerrar igual en un mismo cable. Entonces, yo aquí mis nodos los puedo acomodar como yo quiera, digamos. Si yo me fijo bien, esto de acá está en paralelo, pero yo lo voy a ordenar para que se entienda mejor. ¿Ya? Yo puedo jugar con eso de los nodos, lo puedo ordenar, pero lo puedo ordenar con tal de que termine en el mismo nodo o cable, digamos. Va a terminar en el mismo cable que en el punto B, y entonces se puede hacer eso, digamos. Ustedes pueden jugar con eso. Entonces va a estar el ZB, va a estar el cortocircuito y aquí está la longitud 2. Y mi puesta a tierra, no se olviden la puesta a tierra. Ya, entonces yo acomodo el nodo A para que cierre en el mismo cable que el nodo B. Y me va a quedar algo así. O sea, esto se da a entender que está en paralelo. Por si acaso, yo simplemente lo estoy ordenando. Después va a quedar esto, va a seguir siendo lo mismo, digamos. El ZA, el nodo A, lo estoy pasando al mismo cable. Y me va a quedar así. Ustedes pueden jugar con eso. No pasa nada, porque tiene que estar en el mismo cable o no. Y entonces, como está en paralelo, me va a quedar ZC. Como están en paralelo, aplicamos la fórmula de paralelo para el circuito. Y directamente reemplazamos datos porque ya todo es dato. ZA multiplicado por ZC sobre ZA más ZC. ¿Cuánto vale ZA? Imaginario 0,386. 0,386. Multiplicado por el ZC. ¿Cuánto vale el ZC? Imaginario 0,386. Y abajo va a ser lo mismo. Solo que abajo lo vamos a sumar. Imaginario 0,386 más imaginario 0,386. Lo sacan con su calculadora eso ustedes y les va a dar como resultado imaginario 0,193. No se olviden la puesta a tierra. ¿Ya? Entonces lo simplificamos entonces esto, lo hacemos desaparecer una vez que aplicamos la fórmula de circuito y nos va a quedar así. Va a quedar el ZB, el cortocircuito, nos va a quedar el X de la longitud 2, de la línea 2, perdón, y aquí va a estar el ZD, que es el que acabamos de sacar. ¿Ya? Entonces nos va a quedar en serie la línea 2 y el ZD. Y yo le puse que va a ser esto igual a ZE. Ustedes le pueden poner cualquier letra, depende de ustedes. Como está en serie se van a sumar el X de la línea 2 más el ZD. Nos vamos a las líneas y buscamos a la línea número 2. Buscamos la secuencia positiva porque estamos en secuencia positiva y nos dice que es imaginario 0.1260. Imaginario 0,1260. Más el ZD que es lo que acabamos de sacar. Imaginario 0,193. Esto les va a dar imaginario 0,319. Y ahí termina esta partecita. Ahora lo volvemos a reducir, ya que lo simplificamos. Y nos va a quedarse el ZB, nos va a quedar el cortocircuito y nos va a quedar el ZE. ¿Ya? Ustedes lo ordenan y no se van a olvidar del punto a tierra. Y esto nos va a quedar en paralelo. Ustedes lo pueden ordenar porque siguen el mismo cable o nodo. No se olviden de eso, ustedes pueden jugar con eso. Como nos queda en paralelo, ya este es el último cálculo. Entonces este va a ser el valor de nuestra secuencia positiva. Como está en paralelo va a ser ZB multiplicado por ZE sobre ZB más ZE. Y directamente reemplazamos los datos. Ya, ZB, ¿cuánto vale el ZB? Vamos al gráfico. Aquí está el ZB, ¿cuánto es? Imaginario 0,26. Imaginario 0,26. Multiplicado por el ZE que es imaginario 0,319. Lo mismo, se repiten los valores de arriba hacia abajo, solo que se va a sumar. Imaginario 0,26 más imaginario 0,319. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar como resultado imaginario 0,1432. Y listo. Terminamos nuestras secuencias positivas. Terminamos la secuencia positiva. Ahora tenemos que hacer de la secuencia negativa y de la secuencia neutra. Para eso, en la secuencia negativa, ustedes van a repetir que se llama las mismas fórmulas que utilizamos en este circuito equivalente. A ustedes en este circuito equivalente pueden utilizar en la secuencia negativa. Lo mismo va a ser. Aquí no va a cambiar nada. Directamente copian todo esto de aquí, el ZA, la fórmula del ZB, la fórmula del ZC, como está en serie. Lo mismo cuando lo vayan simplificando, no es necesario que copien todo esto. Directamente ustedes se pueden guiar
con las gráficas del circuito equivalente en la secuencia positiva porque va a ser lo mismo. Lo mismo vamos a copiar el valor ZD porque esto está en paralelo. Cuando lo simplificamos, cuando lo ordenamos los nodos en un mismo cable, luego lo volvimos a reducir, nos queda el ZE, hasta llegar a lo último. Es dependiendo de ustedes si quieren lo vuelven a copiar, si no, no. Solo copian la fórmula. ¿Ya? Entonces, aquí por eso es que es secuencia negativa, porque aquí vamos a usar todos los valores negativos. En el anterior usamos los positivos, ahora tenemos que usar los negativos. Nos dice el X del generador 1, negativo, entonces, como es secuencia negativa, buscamos el generador 1. Aquí está el generador 1, secuencia negativa, vale, imaginario 0,46. El X del G1, imaginario 0,46 es su valor negativo. Más el X del transformador 1, nos vamos al transformador 1 y tenemos que hallar su valor negativo, o sea, la secuencia negativa. Aquí está el transformador 1, la secuencia negativa vale imaginario 0,08. Imaginario 0,08. Más el X de la línea 1, nos vamos a la línea 1, pero como es secuencia negativa vamos a usar el valor negativo. Nos vamos a la línea 1. ¿Cuánto vale el valor negativo? Imaginario 0,260. Y ese es el valor que vamos a utilizar. Está imaginario 0,1260. Ya, ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,666. 666. Ahora, el ZB. El ZB va a ser el X del generador 2 más el X del transformador 2. Nos vamos a buscar el X del generador 2, pero su valor negativo. En la secuencia negativa, perdón. Generador, nos vamos al generador 2 y en la secuencia negativa nos dice que es imaginario 0,46. Imaginario 0,46 más el transformador 2, el X del transformador 2, negativo, como es secuencia negativa, nos vamos al transformador 2. Aquí está el transformador 2, en la secuencia negativa es imaginario 0,08. Imaginario 0,08. Ya, entonces ustedes lo suman con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,54. Ahora el ZC es el X de la longitud 3. Nos vamos a las líneas, perdón. La línea 3 en secuencia negativa. Y esta es la línea 3, nos dice que es imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260. Más el X del transformador 3, secuencia negativa. Nos vamos al transformador 3. Transformador 3 en secuencia negativa es imaginario 0,08. Imaginario 0,08. Más el X del generador 3. Nos vamos a los generadores y buscamos el generador 3. En la secuencia negativa nos va a dar imaginario 0,46. Y ahí está. Imaginario 0,46. A ver, imaginario 0,46, sí, está bien. Y listo, ya tenemos ya los valores y directamente ya los suman. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,666. Ahora sacamos el ZD. ¿Cuánto vale el valor de ZA? Lo acabamos de sacar recién. Es imaginario 0,666. Está aquí arribita el ZA multiplicado por el ZC, que también es imaginario 0,666. Lo mismo abajo se va a copiar, solo que abajo se suma. Imaginario 0,666 más el imaginario de 0,666. Ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar el ZD imaginario 0,333. ¿Ya? Ahora el ZE, que es como es en serie, ustedes no se olviden guiarse por el circuito equivalente de la secuencia positiva, va a ser lo mismo para la secuencia negativa. Solo estamos copiando lo mismo, la misma fórmula que ocupamos aquí. No va a cambiar nada. En el que va a cambiar es en la secuencia neutra, que ahí vamos a verlo después de esto. Entonces el ZE es el X de la longitud 2 en secuencia negativa. Hay que buscar la longitud 2. Digo, la línea 2, perdón. Nos vamos a las líneas. Buscamos la línea 2 en secuencia negativa. Imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260. Más el ZD que lo acabamos de sacar es imaginario 0,333. 333. Lo suman y esto les va a dar
Imaginario 0,459. Listo. Ahora lo último nos va a quedar en paralelo y ustedes lo tienen que reemplazar nomás los datos, porque ya todo es datos. Entonces va a ser el ZB. ¿Cuánto vale el ZB? Aquí está, imaginario 0,54. Multiplicado por el ZE, que va a ser imaginario 0,459. Entonces abajo va a ser los mismos datos, solo que se van a sumar. Más imaginario 0,459. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,24810. Y listo. Ya terminamos entonces de las dos primeras secuencias, la positiva y la negativa. Ahora tenemos que sacar de las secuencias neutras. En este caso, ustedes, para que se guíen mejor, este gráfico, mírenlo así como si estuviera a vertical. Traten de verlo, este gráfico, como si estuviera a lo volcado, a lo vertical. El generador 1 estaría aquí, el generador 1 estaría aquí, el generador 2 estaría aquí y el generador 3 estaría abajo. Así lo van a entender mejor. Ya, entonces, comenzamos. Entonces aquí está, pues ustedes lo ordenan. Aquí, como les había dicho, el generador siempre va a cerrar solo hacia abajo. ¿Ya? Por eso es que está acá el generador 2, que está aquí, el generador 2. El generador 2 junto con su impedancia van a cerrar hacia abajo solitos. Aquí está el punto 3. Aquí está el punto 3. Luego sigue hacia abajo y luego está el transformador 2. Pasa por el punto 4 donde está el cortocircuito. El cortocircuito aquí está. De ahí llega hasta el punto 5, que es esto de aquí. Pasa de acá a la línea 2 y llega hasta el punto 5. Por eso es que está aquí la línea 2. Llega al punto 5 y lo mismo va a ser para el generador 1. Está su impedancia, el generador 1, que va a cerrar solo. Los generadores siempre van a cerrar solos hacia abajo, no se van a olvidar de eso. Por eso es que aquí está el generador 3 entre medio y cierra solito, junto con su impedancia. Ya, lo mismo entonces para el generador 1, aquí está, y el generador 1 va, tiene su impedancia, pasa por el punto 1, está su transformador, pasa al punto 2 y está su línea 1. Como aquí lo podemos ver. El generador 1, su impedancia, sigue, está su transformador 1, pasa al punto 2 y está la línea 1. Si va y cierra en el punto 5 y del punto 5 está la línea 3 y de la línea 3 pasa al punto 6, está el transformador 3 y de ahí recién está el generador 3 y su impedancia. Pero el generador 3 no lo podemos poner aquí porque, como les había dicho, los generadores siempre van a cerrar solos hacia abajo. No se van a olvidar nunca de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero una vez que terminamos nuestro circuito equivalente para la secuencia neutra? Tenemos que verificar dónde va a estar nuestro cortocircuito. En este caso, el cortocircuito va a estar en el punto 4, en este nodo. Entonces, con lo único que vamos a trabajar va a ser solo con esto de aquí, lo que tengo marcado. Solo con esto de aquí. No vamos a trabajar con nada más. Con todos estos valores vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, lo volvemos a copiar aquí. Todos estos valores vamos a volver a copiar. Esto no lo tomamos en cuenta porque esto ya es un generador aparte. Esto ya cierra hacia abajo aparte, pero no lo tomamos en cuenta. Porque si el cortocircuito estuviera aquí, solo trabajaríamos con este tramo de aquí. Si el cortocircuito estuviera aquí. Si estuviera aquí, trabajaríamos solo con este tramo. Pero como no lo tomamos en cuenta. Entonces solo vamos a trabajar con todo lo que está dentro, menos con este tramo del generador 3. ¿Listo? Entonces, copiamos entonces ya una vez identificado dónde está el cortocircuito. Lo copiamos, miren, aquí está el transformador 2. La longitud 2, está el punto 5. Está la longitud 3. Está el X de transformador 3, está el X de la longitud 1 y el X de transformador 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer nuestro circuito en serie. Está aquí dos circuitos, el X de la longitud 3, el X de transformador 3, que lo puse que equivale a ZA, y el X de la línea 1 y con el X de transformador 1 va a estar le puse que vale ZB. Ahora, directamente vamos a reemplazar datos. El X de la línea 3, vamos a la línea 3 y aquí está la línea 3, pero estamos trabajando en secuencias neutras. ¿Cuánto vale la secuencia neutra? Imaginario 0,4410.
Entonces, imaginario 0,4410 más el X del transformador 3. Nos vamos al transformador 3. Aquí está el transformador 3 y en secuencia neutra, ¿cuánto vale? Imaginario 0,40. Imaginario 0,40. Ahora, ustedes lo suman esto y les va a dar imaginario 0,841. Ahora, para el ZB, nos dice que es el X de la línea 1 más el X del transformador 1 en secuencia neutra. Vamos a la línea 1. La línea 1 en secuencia neutra es, aquí está, el valor es imaginario 0,4410. 0,4410 más el X del transformador 1. Nos vamos al transformador 1 en secuencia neutra y vemos que vale imaginario 0,40. Imaginario 0,40. Ahora lo sumamos y esto nos va a dar imaginario 0,841. Listo. Ya, ahora una vez que ya lo reducimos y lo volvemos a hacer nuestro grafiquito y nos va a quedar ZA, ZB y esto va a estar en paralelo. Nos va a quedar el cortocircuito, el X de transformador 2, el X de la línea 2. Nos va a quedar ZA, ZB y esto nos va a quedar en paralelo. Entonces aplicamos la fórmula de paralelo. Nos va a quedar ZA por ZB sobre ZA más ZB. Directamente ya reemplazamos porque tenemos todo es dato ya. Entonces, ¿cuánto vale ZA? Imaginario 0,841 multiplicado por ZB, que va a ser imaginario 0,841. Aquí están los dos valores que estamos ocupando ahora mismo. Y abajo va a ser los mismos valores, solo que se van a sumar. Imaginario 0,841 más imaginario 0,841. Ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,4205. Y ahora que lo reducimos, nos va a quedar simplemente este ZC. Aquí yo me había olvidado de algo, de hacerle, ponerle dónde va a cerrar la puesta a tierra. Pero ustedes lo ponen, ya no se van a olvidar aquí la puesta a tierra. Pero lo voy a poner. La puesta a tierra de todo donde va a cerrar. Un momento, quiero entrar. Ya. Nos quedamos aquí ya. Una vez que lo reducimos, esto nos va a quedar nuevamente en serie porque nos va a quedar la longitud 2 y el ZC. ¿Ya? Entonces lo volvemos a hacer el gráfico y nos va a quedar en serie. Nos va a quedar el X de la longitud 2 más el ZC. ¿Ya? Entonces vamos, ¿cuánto vale la línea 2? La línea 2, perdón. La línea 2 en secuencia neutra. Ya, aquí está la línea 2 en secuencia neutra, vale imaginario 0,4410. Entonces ponemos imaginario 0,4410 más el ZC que lo acabamos de sacar, que es imaginario 0,4205. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,8615. Ahora lo volvemos a reducir y nos va a quedar esto en paralelo. ¿Ya? Y este va a ser nuestro valor de nuestra secuencia neutra. ¿Listo? Lo tenemos que reducir y este va a ser el valor de nuestra secuencia neutra. Una vez reducido nos va a quedar un solo tramo. ¿Ya? Como esto está en paralelo, directamente repasamos datos. Va a ser el X del transformador 2 multiplicado por el ZD sobre el X del transformador 2 más el ZD. Entonces todo es valor. X del transformador 2, nos vamos al transformador 2 y buscamos el valor neutro del transformador 2. El transformador 2, el valor neutro es imaginario 0,40. Imaginario 0,40 multiplicado por el ZD, que es imaginario 0,8615. Y abajo se van a copiar los mismos datos, solo que se va a sumar. Imaginario 0,40 más imaginario 0,8615. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar, a ver, imaginario 0,2731. Eso les va a dar. Listo. Ese es el valor que les va a dar. Ahora ya casi ya estamos terminando ya. Ya tenemos los valores entonces de
nuestras tres secuencias, que es lo más importante que ustedes tienen que hacer. Y tenemos el valor de la secuencia positiva, el valor de la secuencia negativa y el valor de la secuencia neutra. Ahora ustedes tienen que arman aquí su circuito monofásico a tierra, que va a ser su generador. El E va a ser igual 1 por imaginario. Y esto va a abarcar las tres secuencias, la positiva, la negativa y la neutra. Y la corriente va a ir a sentido horario, la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces vamos a anotar cuánto vale la secuencia positiva. ¿Ya? Es imaginario 0,1432. Imaginario 0,1432. Sí. En la secuencia negativa, ¿cuánto habíamos dicho que nos dio el valor? Imaginario 0,224810. Imaginario 0,24810. Y en la neutra nos da imaginario 27.316. Imaginario 0,27310. 316, perdón. Listo, ya tenemos entonces los tres valores de nuestra secuencia. Lo arman su gráfico. Este gráfico siempre va a ser genérico, va a ser el mismo, va a estar el generador y van a estar las tres secuencias, la positiva, la negativa y la neutra y el sentido de la corriente horario. Después va a ser lo mismo, el valor de E va a ser igual a 1 por imaginario. Y ahora tenemos que calcular la corriente del cortocircuito por valores por unidad. ¿Ya? Este va a ser que se llama el corriente de cortocircuito. Esto va a ser el monofásico. Esto no se ocupa de nada, pero en realidad es una fórmula. Esto es una fórmula genérica. Este es el monofásico. Este va a ser 3 por E. Sabemos cuánto es el valor de E. Y aquí está el valor de las tres secuencias. ¿Listo? Entonces directamente aquí reemplazamos. ¿Ya? Va a ser 3 por 1 imaginario sobre el valor de las tres secuencias que se van a sumar. La positiva, la negativa y la neutra. Va a ser entonces Z imaginario 0,1432 más imaginario. Vamos a usar 4 decimales, no vamos a usarlos todos entonces. Va a ser entonces 0,2481 en la secuencia negativa más la secuencia neutra que va a ser imaginario 0,2731. Ustedes lo sacan eso con su calculadora y les va a dar que vale 4, les va a dar que vale esto 4,51535. Listo, ahora tenemos que calcular la corriente de cortocircuito real y esto, ¿cómo vamos a ver dónde calcularlo? Es porque es donde va a caer el cortocircuito. Nos vamos al gráfico y vemos que el cortocircuito cae en el punto 4. Entonces, eso vamos a anotarlo, cae en el punto 4. Tenemos que buscar la intensidad de corriente en el punto 4. Entonces, tenemos que la fórmula de la potencia va a ser igual a la fórmula de la potencia va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por la intensidad base 4, donde está el cortocircuito, por el voltaje con base 4. Despejamos la intensidad en la base 4, que es donde está nuestro cortocircuito, y nos va a quedar la potencia base sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 4. Entonces nos vamos, ¿cuánto vale la potencia base? Vamos a nuestros valores base y nos dice que la potencia base es igual a 20 megavoltios. Entonces, 20, como es megas, tiene que ser por 10 elevado a 6 y sus unidades son voltios amperes. Lo mismo, aquí va a ser raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 4. Nos vamos al cuánto vale el voltaje con base 4 y vale 69 kilovoltios por 69 kilovoltios por 10 a la 3 para hacer desaparecer el kilovoltio. Ya, ahora ustedes lo sacan eso con su calculadora y les va a dar de resultado 167,3479. Ahora sacan la corriente de cortocircuito real, que va a ser la fórmula que sacamos acá de corriente del cortocircuito. De aquí directamente vamos a reemplazar datos, aquí ya lo tenemos ya. Que va a ser la corriente de cortocircuito, el monofásico, va a ser igual a... Aquí está, esa fórmula lo reemplaza nomás. ¿Cuánto es?
4,51535 multiplicado por la intensidad donde está el cortocircuito, que es en la base 4, que va a ser 167,3479 amperes. Y lo multiplican y les va a dar 755,63435 amperes. ¿Listo? Y ahí terminamos entonces el monofásico a tierra. Ahora vamos a hacer un bifásico a tierra para sacar la intensidad. ¿Ya? Vamos a hacer un circuito bifásico a tierra. Aquí va a estar su generador, va a estar el valor de cuánto va a valer E. Después van a estar las tres secuencias. La secuencia positiva van a ir a la derecha y la intensidad va a ir hacia abajo como es negativo, y la neutra va a ir a la derecha. Ustedes lo arman, esto se va a repetir casi para todos los ejercicios. Ya, y directamente copian esta fórmula. Esto es genérico, esto no va a cambiar nunca, se mantiene siempre. Por si acaso aquí esta es la fórmula de la intensidad de la corriente, 1, 2 y 0. Entonces directamente vamos a reemplazar. Entonces vamos a copiar del anterior ejercicio la secuencia, el valor de las secuencias, para no estar yendo a las páginas cada rato. ¿Ya? ¿Cuánto habíamos dicho que el E vale 1 imaginario? No es pues, esto es, sí, es E. 1 imaginario sobre, ¿cuánto dice? La secuencia positiva, que va a ser imaginario 0,1432 más la secuencia negativa. Ya aquí vamos a utilizar nomás 4 decimales. Entonces va a ser la secuencia negativa imaginario 0,2481 multiplicado por la secuencia neutra, que va a ser imaginario 0,2731. Y abajo se van a repetir los valores, o lo que se van a sumar. Imaginario 0,2481 más imaginario 0,2731. Esto nos va a dar como resultado 3,6603. ¿Ya? Ahora abajo va a ser este valor, solo que en negativo. Entonces va a ser menos 3,6603 multiplicado por la secuencia neutra, que es imaginario 0,2731 sobre la secuencia negativa, que va a ser imaginario 0,2481 más la secuencia neutra, que va a ser imaginario 0,27331. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar menos 1,9179. ¿Ya? Lo mismo para la intensidad 0, va a ser el mismo valor, menos 3,6603 multiplicado. Ya, entonces va a ser la secuencia negativa, ¿cuánto es? Imaginario 0,2481 sobre la secuencia negativa, que va a ser imaginario 0,2481 más la secuencia neutra, que va a ser imaginario 0,2731. Y esto les va a dar menos 1,7423. ¿Listo? Y ahora aquí tenemos que anotar los valores, solo que el primero está positivo, no tenemos que llevarlo a grados para que se vuelva positivo, pero estos otros dos nos están dando negativo. Entonces el primero lo copiamos tal y como está. El segundo, como está en negativo, tenemos que llevarlo a grados, y una vez que lo lleven a grados se va a volver positivo. Esto va a ser 1,9179 y esto va a estar a 180 grados. 180 grados. Lo mismo del otro, va a ser 1,7423 a 180 grados. ¿Ya? Entonces ustedes arman la matriz, esto ustedes lo copian tal y como está, porque esto es genérico. Lo van a copiar su matriz tal y como está esto aquí, y nos va a decir que si A está elevado a 1, va a ser 1 multiplicado por 120 grados, pero si A está elevado al cuadrado, va a ser 1 multiplicado por 240 grados. Voy a ponerle aquí grados. ¿Listo? Entonces aplicamos entonces las fórmulas para sacar la intensidad en A, en B y en C. Entonces va a ser la sumatoria de las tres intensidades que sacamos anteriormente.
Ya, entonces vamos a copiar estos valores hasta aquí. Que entonces la intensidad 1 es ¿cuánto es? 3,6603 más la intensidad 2 que es 1,9179 a 180 grados más la intensidad 0 que es 1,7423 a 180 grados. 180 grados. Esto nos da 0,0001 creo, o 0,01, que es lo mismo que decir que vale 0 nomás, el primero. Ahora nos vamos a la intensidad B. Tenemos que reemplazar aquí directamente los datos ya. De nuevo, ¿cuánto es? 1,7423 a 180 grados más es a al cuadrado, ¿no? Sí, a ver. Sí, a al cuadrado. Entonces va a ser 1 multiplicado por 240 grados. Y reemplazamos el valor del a al cuadrado. Ahora esto está multiplicado por la intensidad 1, que es, que está, la intensidad 1. Tenemos que multiplicarlo. Es 3,6603. Más, ¿cuánto más dice? A. Entonces A está elevado a 1, entonces va a ser 1 multiplicado por 120 grados. Multiplicado por el I2. ¿Y cuánto es el I2? Lo reemplazamos el dato 1,9179 a 180 grados. 180 grados. Lo mismo, entonces, como les había dicho en la anterior auxiliatura, si pueden, traten de comenzando haciendo esta multiplicación, de ahí suman esta segunda multiplicación y de último suman este último resultado que es el I sub 0 y les va a salir un valor en imaginario, lo vuelven a grados y ese es el valor que vamos a ocupar. ¿Ya? En este caso nos va a salir 5,4925. Está a menos 118,41 grados. Ese es el resultado que vamos a ocupar. ¿Listo? Ahora lo mismo para el I sub C tenemos que reemplazar. ¿Cuánto vale I sub 0? Vale 1,7423 a 180 grados. Más, ¿cuánto vale A? 1 por 120 grados. 1 a 120 grados. Porque A está elevado a 1. Multiplicado por el I1. ¿Cuánto vale el I1? 3,6603. 6603. Ahora, el A, en el segundo está el A elevado al cuadrado, entonces va a ser 1 multiplicado por 240 grados. Y está multiplicado por el I sub 2. ¿Cuánto es el I sub 2? 1,9179 a 180 grados. ¿Ya? Es lo mismo, entonces ustedes comienzan con esta primera multiplicación, luego van por la segunda, o sea, la suman con la segunda y de último suman el I sub 0. Y esto les va a dar un valor imaginario y ustedes tienen que llevarlo a grados. Y ese valor en grados es el que van a utilizar ustedes. Pero si pueden, lo copian nomás aquí el valor, los dos valores de dónde está saliendo este valor de aquí. ¿Ya? Entonces lo mismo, ustedes lo sacan con su calculadora como de la manera que les dije y esto les va a dar 5,4925 y esto va a estar a 118,41 grados y este grado va a ser positivo. Ya. Ahora tenemos que sacar la intensidad del cortocircuito real y para sacar la intensidad de corriente del cortocircuito real va a ser el I sub A multiplicado por la intensidad en base 4 porque ahí es donde va a caer nuestro cortocircuito. Entonces vamos a la hoja anterior donde les había dicho que sacamos el cortocircuito real. Aquí tenemos el valor que vamos a ocupar, el intensidad en base 4, que ahí es donde va a estar nuestro cortocircuito. Lo traemos aquí y directamente multiplicamos por estos valores. ¿Cuánto vale I sub A? 0 por 167,3479 amperes. Me olvidó que este es amperes.
Ya, entonces va a ser 167, esto va a ser igual a 0. El segundo, reemplazamos, ¿cuánto es? 5,4925 menos 118,41 grados multiplicado por 167,3479 amperes. Esto les va a dar como resultado 919,1583 a menos 118,41 grados. Esto va a ser amperes. Y lo mismo con la intensidad de corriente real 0. Aquí el I sub C por el intensidad con base 4. ¿Cuánto es? 5,4925 a 118,41 grados positivo. Multiplicado por 167,3479 amperes. Entonces ustedes lo sacan esto y les va a dar 919,158 a 118,41 grados positivo. Y esto está en sus unidades son amperes. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta respecto al ejercicio? Este valor de la corriente de base 4 sirve para el cálculo de ambos, digamos, para el monofásico y el bifásico. El ingeniero les va a decir si van a usar el bifásico o el monofásico, pero no se utiliza en el monofásico mucho. Este cálculo deberíamos haberlo hecho en el bifásico a tierra, en realidad. Solo que yo lo hice antes. Esto aquí en el monofásico no lo van a ocupar para nada este valor. Bueno, en realidad se ocupa aquí para corriente de cortocircuito real, pero nada más para esto. Pero si el ingeniero se los pide, les va a dar, más que seguro solo les va a dar uno, pero en este ejercicio nos pidió los dos. ¿Alguna otra pregunta del ejercicio? Bueno, si no hay duda, entonces voy a sacar foto para la lista y ahí lo dejamos y nos vemos la otra semana.